Vamos para allá con esto que se nos ha recomendado por aquí, que es las decisiones que llevaron a una de las mayores tragedias de Argentina, Cromañón. Aquí, por lo que se cuenta, se lió parda. Este hombre fue encarcelado por quitarle la vida indirectamente a más de 100 personas. Todo esto en un trágico suceso en la historia del rock argentino que el mundo conoció como la tragedia de Cromañón. El contexto es sencillo. Es víspera de Año Nuevo en Buenos Aires. Una de las bandas más icónicas del momento se prepara para lo que será su último concierto del año. La noche es la tercera de dos intensas presentaciones en una discoteca llamada República Cromañón. El lugar está listo para recibir a miles de fanáticos, quienes no imaginan que esa misma noche se escribirá una historia trágica e inolvidable. La emoción de la multitud crece cuando la banda comienza a tocar, pero en medio del espectáculo un fan decide encender una bengala a pesar de que está prohibido. Esa pequeña chispa se convierte en un incendio que en cuestión de minutos se descontrola. Las personas quedan atrapadas en el local que no cumple con las mínimas normas de seguridad y no cuenta con salidas de emergencia. En el caos muchos pierden la vida, otros pierden a sus familiares y la banda, tras el incidente, será detenida. En Europa ha pasado, no sé si fue en Suiza o dónde, no sé dónde ha sido, pero en fin de año, creo que fue, en este fin de año, pasó algo parecido, que se empezó a quemar el local, no sé si fue por una bengala o algo, pero se estaba quemando el local por el techo, y la gente, lejos de salir del local, que esta gente sí que podía salir, lo que hizo fue... A ver... a grabar con el móvil, tío. Por Instagram. O sea... Bueno, y por TikTok y por donde fuese, ¿no? Por redes sociales, pero... Madre mía. De ser responsable de todo. Para determinar si fueron culpables o no, el contexto es muy importante. Imaginemos que son los principios de los años 60, década en la que el mundo de la música vive una revolución con la llegada de los Beatles a la escena musical global. Su estilo es innovador y diferente, por lo que rápidamente llega a muchos países del mundo, incluidos Argentina, donde inspiran a toda una generación de jóvenes músicos. El género comienza a escucharse en cada rincón del país, mientras diversos grupos locales intentan capturar la magia de estos jóvenes de Liverpool. Con el paso de las décadas, el rock internacional avanza con fuerza dentro de la escena argentina. Sin embargo, después de la disputa por las Islas Malvinas contra Inglaterra, el país atraviesa un cambio cultural importante. El régimen militar que toma el mando prohíbe la difusión de música en inglés y sanciona severamente... Pequeño inciso, Malvinas es Argentina. Proseguimos. Quienes no cumplen, llegando incluso al exilio. Y Gibraltar es español. Esto impulsa el surgimiento de un movimiento musical. Con lo más característico del rock internacional que ya no pueden escuchar, nace el rock nacional. Algo similar, pero en español y creado por artistas locales. Esta nueva etapa da lugar a una oleada de artistas y bandas muy reconocidos actualmente, entre los que destacan figuras icónicas como Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro, entre muchos otros. Cuando vuelve la democracia, muchos de los artistas que habían sido exiliados regresan y se suman a la creación de música en este estilo, pero con una mayor diversidad y experimentación a la hora de componer. En los años 90 el panorama se sigue diversificando. El rock se expande adentrándose en territorios del pop, el punk y el heavy metal. Y cuando llegan los 2000, Buenos Aires ya está dominada completamente por el rock nacional. Así es, Álvaro, tío. Mientras tanto, en los márgenes de la popularidad de estos referentes nacionales que te mencioné, también surge una banda con una perspectiva diferente que cambia la forma de entender el rock aún más. Esta banda se llama Callejeros. Su sonido principal tiene raíces en el rock, pero con algo distinto. La banda, nacida en los barrios populares de Buenos Aires, combina elementos más alternativos y urbanos con la esencia de las zonas más humildes de la provincia, llegando a crear algo que popularmente se conoce como rock barrial. Muchas de las letras de Callejeros hablan de la realidad social y emocional de los jóvenes argentinos, con quienes conectan de inmediato. La desigualdad, el amor, la desilusión y la rebeldía forman parte de sus canciones. Si no conoces a la banda, te cuento un poco. Callejeros es fundada por dos jóvenes músicos, Patricio Fontanet y Cristian Torrejón, quienes inicialmente la llaman Gatos Callejeros. En sus inicios, la banda atraviesa varios cambios buscando su identidad y no crea canciones propias, sino que se dedica a interpretar covers de los grandes referentes mencionados anteriormente. Sin embargo, al no alcanzar un reconocimiento significativo, finalmente, en los años 2000, cuando el rock está en su punto más alto, deciden renombrarse como Callejeros. Es entonces cuando comienzan a escribir sus propias canciones, encontrando su sonido y definiendo lo que quieren transmitir en su música. Pronto se transforman en un fenómeno, donde multitudes se reúnen en festivales y bares para verlos en vivo. En esta historia es importante mencionar al hombre que ves aquí, Omar Chaván, un experto en el mundo del espectáculo. Mientras todo lo de Callejeros sucedía, Omar Chaván ha pasado ya varios años creando espacios para que el rock crezca y el alma de la música argentina cobre vida. Ojo, voy a hacer un pequeño inciso. Creo que
esta gente que se dedica a abrir espacios donde se fomente la cultura, véase por base de, o sea, por vías musicales, por ejemplo, en este caso, gente que prepara estudios, gente que prepara salas, que hace lugares donde poder hacer locales de ensayo, etcétera. Esa gente tiene el cielo, lo tiene todo ganado. Lo hizo una persona que ha crecido haciendo música, yo he crecido mucho haciendo música mediante el rap y demás, y siempre nos han faltado medios, y siempre nos han faltado cosas. Nos la hemos tenido que buscar por nosotros mismos, tío. Su primer gran obra fue el Café Einstein, un lugar donde, además de consumir... No está el tema como para llamar así a la cafetería, joder. No está el tema como para eso. Podías disfrutar de presentaciones de bandas legendarias como Soda Stereo y Sumo, que dieron ahí sus primeros Soda pasos. Stereo. Rápidamente este espacio se vuelve muy popular, lo que se traduce en más y más ingresos. El problema surge cuando, aunque el lugar estaba diseñado para albergar 80 personas, en ocasiones, especialmente durante presentaciones muy famosas, se llenaba con mucha más gente de la permitida. Sin embargo, esto parece no importarle a Omar, quien con cada show genera mayores ganancias. Este lugar permaneció abierto aproximadamente 2 años y en su breve existencia sufrió frecuentes allanamientos y clausuras debido a las condiciones del espacio y los eventos con exceso de personas. Recuerda este detalle porque será clave para lo que está a punto de suceder. No obstante, Omar Chaván, quien ha encontrado una mina de oro, decide seguir con las mismas prácticas. Así, si bien antes ponía el grito en el cielo por la gente que hace este tipo de cosas, hay que tener una lógica, ¿vale? Y entender que es toda aquella persona que lo haga en los márgenes amplios de la legalidad. Véase dentro de ellos, no fuera de ellos. Cabe recalcar el disclaimer, ¿vale? Crea Cemento, un icónico local nocturno y sala de conciertos que rápidamente se considera el templo del rock, donde se presentan grupos emblemáticos de la escena local. Y si pensabas que todo lo que sucedía en el lugar anterior cambió para mejorar la seguridad de sus clientes, te equivocas. En Cemento, al igual que en el Café Einstein, faltaban medidas básicas de seguridad. Por ejemplo, el lugar tenía techos en mal estado y cuando llovía el agua se filtraba. Además, aunque sí había salidas de emergencia, estaban bloqueadas con candados para evitar que alguien entrara sin pagar. De este modo, solo quedaba una puerta de acceso. El problema de esto es que en caso de una emergencia... Pero vamos a ver, si tú haces una puerta de emergencia para salir, si lo principal, si lo prioritario es que se abra desde dentro, no le pongas nada afuera, simplemente haz la apertura desde dentro de empuje de palanca de toda la vida. No tienes que andarte de candados ni de no sé, tío. La cantidad de personas que entraban hacía imposible manejar la situación con solo una salida. Por ese y muchos otros motivos, principalmente relacionados con la seguridad, el lugar es cerrado definitivamente después de un tiempo de operar. Pero la historia de Chaván no termina aquí. El siguiente paso es aún más ambicioso y a la vez más peligroso. El mismo año en que cierra las puertas de Cemento, Omar abre las de República Cromañón, un lugar más grande, con mayor capacidad y más accesible, donde las ganancias podrían ser aún mayores. Lo que nadie sabe es que este será el último eslabón en una cadena que terminará de forma muy trágica. Al igual que los anteriores, República Cromañón se convierte en el hogar recurrente de las bandas de rock. Su facilidad de acceso, su ubicación céntrica y su capacidad para albergar grandes multitudes lo hacen irresistible. Así llegamos a diciembre de 2004, el fin de un año que parecía haber sido el mejor de la banda Callejeros. Para este momento, la banda acaba de lanzar su tercer disco de estudio, Rock and Rolls sin Destino, consolidando su lugar en el rock nacional. Callejeros ha pasado de tocar para menos de 1,000 personas a llenar lugares para más de 5,000. Su energía es imparable, todo parece estar a su favor, y después de presentarse en el estadio Obras Sanitarias, la banda se prepara para cerrar el año con 3 conciertos consecutivos en República Cromañón. Las expectativas de recaudar dinero para Omar son altísimas, y los jóvenes argentinos que siguen a la banda de cerca se emocionan por la posibilidad de verlos en vivo. Callejeros toca las primeras 2 noches sin inconvenientes, ya que, aunque hay más personas de las que debería, la seguridad del lugar toma muy en serio la incautación de pirotecnia, algo muy común en recitales de rock. Sin embargo, el tercer concierto, el del 30 de diciembre, es el que marca el final de una buena racha, tanto para la banda como para los establecimientos de Omar Chaván. A pesar de ser un local dedicado a los conciertos, República Cromañón tiene una capacidad máxima de más o menos 1,000 personas. Sin embargo, esa noche, previa a Año Nuevo, se decide ignorar esa cifra y se venden más de 3,500 entradas. Mira, esto de meter más gente de la que el aforo permite es una práctica que se lleva haciendo. Aquí en España hay un caso súper sonado, que es el Madrid Arena,
que era algo parecido. No sé si fue una celebración por Año Nuevo o de Navidades. Miles y miles de personas en un momento en el que pasó algo, creo que tuvo que ver con la pirotecnia o algo que iba a salir ardiendo, lo que fuese, que generó una estampida masiva que generó un montón de muertes por aplastamiento. O sea, no sé si llegaba a la decena. O sea, fue una locura. Fue una absoluta locura. La de vidas, o sea, te vas a celebrar con los amigos por ahí y terminas muerto en un aplastamiento porque alguien, por llevarse 25 pavos más, no son 25 pavos, pero que se me entienda, le ha dado igual tu vida. La del resto de personas que había ahí, que haya muerto o que haya podido morir. O sea, qué asco, tío. Que es la última. Recordemos que la mayoría de los asistentes son jóvenes. Algunos van en grupos de amigos, otros con sus familias, porque muchos son menores. Las personas siguen entrando como si todo estuviera bajo control. Sí, encima menores de edad. Pasa el tiempo, la presión aumenta. Entra más gente de la que debería y pasan a ser más de 4.500 personas amontonadas. No obstante, la energía, la euforia de la noche lo ocultan todo. Antes de que la banda toque, Omar se sube al escenario y le dice a los presentes: recátense porque si no nos prendemos fuego todos. Eso significa que no hagan cosas fuera de lo permitido, como encender pirotecnia o bengalas, porque se podría incendiar el lugar. Posteriormente, la noche promete ser Cabrón, le hizo un predict a la noche y todo. perfecta. La banda Callejeros comienza a tocar y la multitud explota de emoción al escuchar los primeros acordes de la canción Distinto. La adrenalina recorre el aire, pero algo inesperado sucede. Una bengala pirotécnica se enciende entre el público y el fuego que dispara llega a tocar una malla coloquialmente llamada media sombra, utilizada para reducir la filtración solar. Al ser un material sumamente inflamable, se enciende por completo. En cuestión de segundos, el fuego se esparce rápidamente, alimentado por los otros materiales inflamables que decoran el lugar: madera, poliestireno y paneles acústicos, que se convierten en la vía de propagación más rápida. En ese momento, la imagen de una fiesta se transforma en literalmente una lluvia de fuego sobre los presentes. Pronto se crea un humo espeso que se extiende, mientras el público empieza a darse cuenta de lo que ocurre. El pánico se desata. La gente empuja hacia las salidas, pero la evacuación no es fácil. Un corte de luz deja el lugar en completa oscuridad y las salidas de emergencia que buscan los chicos están bloqueadas. Algo que, como vimos anteriormente, Omar solía hacer en sus instalaciones para evitar que entraran personas sin pagar. El no poder salir por las puertas de emergencia obliga a las personas a buscar la entrada principal para poder escapar. Hay tanta desesperación y caos que algunas personas caen al suelo y otras se asfixian por los gases tóxicos de los materiales inflamables mientras la multitud huye para salvar su vida. Pocos afortunados logran escapar, pero la mayoría queda atrapada en una maraña humana sin poder avanzar hacia las salidas. Esto afecta a todos por igual, ya que los músicos, a pesar de ser evacuados, tienen a sus familias en el público y algunos se quedan para intentar ayudarlos. Las fuerzas de seguridad y los equipos médicos tardan aproximadamente media hora en llegar, lo que significa que cuando finalmente arriban, el daño ya está hecho. Alrededor de 190. Pero yo lo que no entiendo es si es una fecha así señalada y es un evento tan importante y demás, tío, ¿cómo es? En plan, ¿cómo es que los servicios de emergencia tardan media hora en llegar? O sea, ¿no hay dispositivos ya preparados, prevenidos por lo que pueda pasar precisamente por si acaso pasa una cosa de estas? No sé, la verdad. O sea, muy mal operado, sinceramente. 4 vidas se pierden en cuestión de minutos y más de 1.400 personas resultan heridas. Cuando los medios de comunicación llegan, el panorama es impactante. Hay muchas ambulancias llevando a los heridos, los bomberos intentan apagar el fuego, algunos se reencuentran con sus amigos, mientras que otros los pierden en el caos. Muchos chicos están en shock y no entienden la dimensión de lo sucedido. La tragedia de Cromañón se lleva a muchas personas: la madre del baterista, la esposa del manager, los familiares del guitarrista, la novia de Patricio Fontanet, familias, grupos de amigos y personas de todas las edades. Mientras tanto, otras quedan con secuelas y heridas severas que los acompañarán de por vida. La noche del suceso queda grabada en la memoria del país, que en los meses posteriores es testigo del proceso legal que se lleva a cabo. Aunque el desastre podría haberse evitado, fue el resultado de una cadena de acciones que llevó a ese desenlace. Ahora queda determinar la responsabilidad de cada parte, algo que los familiares de las víctimas exigen con firmeza. El dueño del local es arrestado en pocas horas tras una orden de captura nacional e internacional y es arrestado por homicidio simple con dolo eventual y ordena el embargo de
de sus bienes por miles de dólares. Algo que era esperarse, ya Madre que como mía. dueño del inmueble y todo lo que te mencioné anteriormente, es posiblemente el principal responsable. De hecho, después de enfrentar una fuerte condena social, Omar Chaván ofrece una entrevista a los medios de comunicación para dar su versión de los hechos. Durante esta aparición realiza una reconstrucción de lo sucedido. Vamos a ver, ¿qué versión de hechos tienes que dar si literalmente cierras las puertas de emergencia de tus locales? O sea, ¿qué versión de hechos tienes que dar? O sea, vas a dar, yo creo que las dos declaraciones pertinentes para que la justicia diga que sí, si está todo grabado. ¿Qué te pides? A ver. Desde aquel día se prohibió terminantemente llevar pirotecnia dentro de lugares cerrados, aunque sea un lugar semiabierto como los estadios de fútbol, etc. Normal. En España, por ejemplo, hace bastante tiempo que no se puede meter pirotecnia dentro de ningún lugar cerrado, precisamente por este tipo de cosas. Y en estadios y demás, creo que la pirotecnia también estaba prohibida. Antes había hasta 2005 o 2008, creo, que podías meter pirotecnia dentro del estadio, pero luego lo controlaron mucho. Y no puedes, vamos, o sea, ni se te ocurra. Ahora, para tirarle botellas y llaves y demás al córner, al que tiene que tirar el córner, para eso sí que estamos. O sea, en fin. Realizando una maqueta del establecimiento y aclara algunos puntos. Por ejemplo, aseguró que, según su percepción, no había 4,000 personas esa noche, sino 2,000. También mencionó que fueron 3 personas quienes encendieron las bengalas, a pesar de estar prohibidas y de contar con numerosos carteles de advertencia. El hombre intentó desligarse de las responsabilidades que se le atribuían, argumentando que no era el dueño del edificio de Cromañón y que, por lo tanto, las medidas de seguridad no eran su responsabilidad. No obstante, mentira, eres el máximo representante y responsable del lugar. Que caiga todo sobre ti. La justicia sigue su curso en busca de responsables y pronto son detenidos el manager de la banda, el encargado de seguridad y el coordinador del local. O sea, no puede ser que para las buenas vengas sacando el pecho y embanderándote de lo bien que haces las cosas y cuando la preparas como la has preparado, te intentes escapar. No, amigo, no. A 5 agentes de policía. Entre ellos, 3 comisarios son acusados de cohecho pasivo y 2 oficiales por incumplimiento de deberes al haber permitido aquí igual, las condiciones inseguras del lugar como el exceso de personas esa noche. En paralelo, la banda Callejeros también intenta dar su versión de los hechos, alegando que la organización del evento era completamente su responsabilidad, pero por haber sido los músicos que tocaron esa noche, también enfrentan cargos. Mientras, si bien por esa parte, por ejemplo, en el caso del grupo, o sea, a no ser que el propio grupo hubiese alentado a la gente a hacer eso, vale, ahí puedo entender que se le puedan imputar culpas, pero en este caso concreto, que de hecho el propio vocalista les dice no nos prendamos, o sea, como resguardaos y tener cuidado porque si no, salimos ardiendo, ¿sabes? O sea, yo ahí no les metería. Entiendo que a lo mejor tendrán que declarar lo que sea, pero no sé. se lleva a cabo el juicio que pasará por varias instancias. Lo digo desde la ignorancia, ¿eh? La banda intenta regresar a los escenarios, pero se enfrenta a muchas puertas cerradas debido al impacto social del desastre. Sin embargo, no se dan por vencidos en su deseo de seguir haciendo música y deciden lanzar Señales, un álbum que combina canciones escritas antes del incendio con nuevas composiciones con significado y emociones. Entre las canciones más destacadas está Frente al Río, un homenaje a los miembros de la banda que perdieron a sus familiares en el lugar. Rápidamente, esta canción se convierte en un símbolo del duelo y la resiliencia, conectando profundamente con quienes también enfrentan el dolor de la pérdida. Aunque el disco carece de promoción y genera sentimientos encontrados, el álbum logra convertirse en un éxito de ventas. Éxito que dura poco, ya que después de varios años de proceso judicial y los conflictos internos, la relación entre los integrantes termina desgastándolos, llevándolos a separarse. Con respecto a su responsabilidad en el siniestro, en un primer veredicto, los músicos son absueltos. Pero tiempo después llega una nueva sentencia. Omar Chaván es condenado a 10 años de prisión y los miembros de Callejeros reciben penas de 7 años. Con el tiempo, el rock terminarán condenando a los del grupo. Pero no, o sea, los del grupo no tenían culpa de esto, ¿no?
No, igual no me he enterado yo bien, pero vamos. Barrial, del cual ellos fueron parte desde el inicio, pierde fuerza frente a nuevas generaciones de artistas y bandas, dejando todo su legado y arte como algo efímero en el tiempo. Para el año 2018, el Juzgado de Ejecución Penal, una de las últimas instancias, resuelve que los integrantes de Callejeros pueden salir bajo libertad condicional, excepto Eduardo Vázquez, encarcelado por otro delito, cerrando una tragedia en la que la justicia los encontró parcialmente responsables. Actualmente, en 2025, algunos miembros siguen haciendo música, aunque lejos del éxito que tuvieron en los 2000, mientras otros intentan llevar sus vidas con el peso de una tragedia que quizás pudo haberse evitado. Hace poco se cumplieron 20 años de lo sucedido y la tragedia de Cromañón se ha convertido en un símbolo del precio que se paga cuando la ambición se vuelve codicia y supera los límites de la ética y la seguridad. Si algo se puede rescatar de este hecho es que marcó un antes y un después en la historia del rock argentino y en la seguridad en los recitales. Actualmente se han implementado más medidas para garantizar que lo ocurrido aquel 30 de diciembre no se repita. Si este acontecimiento ha despertado tu interés, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires construyó un paseo peatonal en memoria a las víctimas. La obra está ubicada sobre la calle Bartolomé Mitre, entre Ecuador y Jan Jaures. Ya, a ver, si yo entiendo... es normal y creo que es digno que se hagan memoriales a esta gente. Pero es que... la manera de evitar esos memoriales y de evitar esas calles y de no tener que poner ese tipo de cosas recordando a gente es haciendo las cosas bien desde el principio. No mirando por el dinero. Porque al final, pues te pasan estas cosas. Pero... a dónde estaba la discoteca. Y si te preguntabas por Omar Chaván, bueno, luego de muchos años de reclusión en prisión, su salud empezó a deteriorarse por sufrir de cáncer, por lo que se le concedió la prisión domiciliaria hasta que falleció, víctima de una enfermedad tan mortal como lo fue aquella noche en República Cromañón. Qué buena. Oye, pues muy buen vídeo, la verdad. De Diek Dogs. No lo he dicho al principio. No lo he dicho al principio, pero oye, para quien lo vea ahí y demás, pues si quiere darle un like y una suscripción, como yo he hecho, dando ejemplo, pues eso, joder, es un palazo. Este tipo de cosas son un palazo, la verdad. Es muy injusto. Es súper injusto, la verdad. Ahí tienes lo que fue Cromañón. Sí, desde luego, o sea... madre mía, qué locura, tú, vaya.